Se aproxima el 8 de marzo, Día de la Mujer. Todavía pesan en la memoria las imágenes de la multitudinaria marcha del pasado año, cuando el virus circulaba ya por el país. Hoy, 68.500 fallecidos después y con la curva de contagios aún sin doblegar, sabemos que están autorizadas las manifestaciones con aforo máximo de 500 personas. Sí, 500. Y eso que continúan las restricciones en numerosas comunidades y sectores como la hostelería o la cultura. Desde Sanidad desaconsejan acudir a estas concentraciones por coherencia, han señalado. Decía Ramón J. Sender, la conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Veremos qué ocurre. Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es jueves 25 de febrero. Arrancamos. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy les hablamos de un nuevo frente judicial para Podemos. La Fiscalía ha pedido que se investigue un envío de hasta 300.000 euros que sospecha pudieron ir a parar a un proyecto vinculado con uno de sus dirigentes. Analizaremos también el anuncio que ha hecho el Gobierno sobre los 11.000 millones de euros que prevé dar a pymes y autónomos. ¿Serán ayudas directas, como esperan? Les hablamos además del 8M, del Día de la Mujer. Quedan autorizadas manifestaciones en Madrid con menos de 500 personas, aunque eso sí, Sanidad desaconseja acudir, por coherencia, dice. Y siguiendo la estela del 8 de marzo, les contaremos quiénes fueron las mujeres que revolucionaron el mundo de la cosmética. Vamos con todo ello. Arrancamos con la información que les comentábamos al inicio. Se complica el frente judicial para Podemos. En esta ocasión la Fiscalía ha pedido investigar un envío de 300.000 euros. Sospecha que fueron a parar a un proyecto vinculado a Rafa Mayoral, dirigente de la formación morada. Alex Requeijo, cuéntanos. Hola Ana, ¿qué tal? Pues todo parte de una denuncia que presentó hace semanas la exabogada del partido de Podemos en el marco del ya conocido caso Neurona. La Fiscalía detecta tres novedades. Una es la posible utilización de recursos del partido para beneficio propio por parte de Iglesias y Montero. Hablamos del famoso caso de la niñera. Otro es la utilización o el hecho de que se apropiasen de las costas judiciales, como publicó en este periódico mi compañero Luca Constantini. Y la tercera es el desvío de cerca de $500.000 de euros a un proyecto y una fundación afín al partido. Bueno, lo que dice la Fiscalía es que como esos hechos no tienen relación directa con la causa en la que ya, recordemos, está imputado el partido, lo que le pide al juez es que lo investigue en una pieza aparte. Bueno, lo que desvelaba el detalle de esa denuncia es que Podemos le dio 300.000 euros a un proyecto solidario llamado Escuela Paulo Freire, vinculado al dirigente del partido Rafael Mayoral. Recordemos que es uno de los hombres de confianza de Pablo Iglesias. Lo que dice esa denuncia, Ana, y te cito textualmente, es que era una tapadera para desviar dinero del partido atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio que efectivamente luego se prestaba. Claro, con esta nueva información se ampliaría la lista de altos cargos del partido que se han visto ya salpicados, ¿no? Salpica a Mayoral porque aparece recogido en esa denuncia, insisto, y recordemos, insisto, que es uno de los dirigentes pues que se mantiene años después fiel a lo que es la dirección de Pablo Iglesias. Pero en esa lista a la que aludes, Ana, están ya formalmente investigados la mano derecha del vicepresidente, Juan Manuel Olmo, está también investigado el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, entre otros altos cargos, ¿no? Desde el partido, Ana, siempre han tachado estas denuncias de sus propios exabogados como rumorología, pero el caso es que pasan los meses y la causa sigue viva y se van confirmando algunas de las cosas que denunciaban esos abogados de la formación, como por ejemplo ese dato que dábamos ayer en el periódico sobre envíos de dinero desde la llamada Caja de Solidaridad prevista para fines sociales a otra asociación que estaba integrada por al menos 6 miembros del partido. Pues muchísimas gracias, como siempre, Alex, por esta información. Y ha sido el anuncio político del presidente. Sánchez ha dicho que aprobará 11.000 millones de euros en ayudas para pymes y autónomas. Lo ha presentado a lo grande en el Congreso y en breve vamos a analizarlo, sí, para ver la letra pequeña, pero antes lo va a explicar en el siguiente vídeo Alejandra Alcese.
Después de meses de clamor por parte de empresarios y autónomos que pedían ayuda al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que las próximas semanas se aprobará un paquete de medidas por valor de 11.000 millones de euros. Sánchez da respuesta así a las quejas del tejido productivo, que llevaba meses pidiendo ayudas al estilo de las que se han implantado en otros países europeos, y también responde a algunas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que han insistido en que los gobiernos aprueben ayudas directas para evitar una oleada de quiebras. El anuncio, a falta de que se conozcan los detalles de cómo se articularán las medidas, ha sido bienvenido por parte de los empresarios y los autónomos, aunque estos últimos advierten de que las medidas y las ayudas han llegado demasiado tarde. Espero que sea como en otros países, ayudas directas, que es lo que necesitan autónomos y las pymes de los sectores afectados, y que no sean experimentos de quita de esto y del otro. Los autónomos acumulan pérdidas de 70.000 millones de euros desde que irrumpió la pandemia. Alrededor de 300.000 creen que tendrán que cerrar su negocio en los próximos meses y aproximadamente 500.000 necesitan financiación urgente para poder seguir adelante. Las ayudas directas que conceda el Gobierno podrían servir para aliviar esta situación, aunque el Ejecutivo deberá ser muy cuidadoso al elegir a los beneficiarios y evitar que el dinero caiga en compañías que ya no podrán salir adelante. Bueno, y hasta aquí el anuncio, pero está por ver cómo se va a articular este dinero, si va a llegar o no en forma de ayudas directas, como llevan tiempo reclamando las empresas y como ya han hecho otros países europeos, como por ejemplo Alemania, Francia o Italia. Con nosotros está David Cabrera. David, bueno, habrá que esperar todavía un poquito porque, como suele decirse, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles y sobre todo a saber cómo se van a articular estas ayudas. En un principio, en teoría, deberían ser quita de la deuda y también ayudas directas al capital de las empresas. Esto supone inyectar a forma de préstamos participativos o otras fórmulas que todavía el Gobierno no ha decidido, dinero directo en los balances de las empresas para poderse así salir de la crisis. Mencionabas el hecho de la quita. Es algo, una medida que no hacen otros países europeos y que de hecho desaconsejan, ¿no?, fuentes del sector. Claro, el mayor problema de este nuevo paquete que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez es que incluye la quita de la deuda. Es algo que la banca rechaza por completo y, como tú bien has dicho, no se ha hecho en otros países europeos. No se ha hecho básicamente porque es un riesgo para el sector, porque si nos ponemos un poco técnicos, esto va a obligar a refinanciar todos estos créditos, lo que supone para los bancos mayores provisiones y en un futuro la banca quizás tenga que endurecer los créditos y entonces esto afecta al tejido productivo español. Bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo se concreta este gran anuncio de 11.000 millones de euros, pero hablando de anuncios, hoy todas las miradas están puestas en la renovación del Poder Judicial y de la radiotelevisión pública. Nuestro director, Álvaro Nieto, nos da el comentario del día. Bueno, pues ya tenemos a punto el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Radiotelevisión Española y el Defensor del Pueblo. La renovación de estos órganos institucionales llevaba parada durante mucho tiempo y, en principio, que Partido Popular y Partido Socialista la desbloqueen podría ser una buena noticia. Pero, sin embargo, cabría hacerse la pregunta de si esto es bueno de verdad para la democracia española. Y yo creo que no, que esto es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque una vez más, y llevamos muchísimos años, Partido Popular y Partido Socialista se han vuelto a repartir cargos de órganos que deberían ser teóricamente independientes. No está bien que los partidos intenten mangonear lo que pasa dentro del Poder Judicial o lo que pasa dentro de Radiotelevisión Española. Deberíamos poder aspirar a que los miembros de uno y de otro organismo sean profesionales independientes, que sean elegidos por expertos, que no estén politizados. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es insistir en la politización de todas las instituciones del país y eso, sinceramente, creo que no es una buena noticia. Faltan menos de 2 semanas para la celebración del 8M, el Día de la Mujer. Ya saben que el año pasado hubo mucha polémica porque se permitió celebrar esta multitudinaria manifestación en Madrid cuando el virus ya estaba circulando tan rápido que a los pocos días el Gobierno decretó el confinamiento total. Pues bien, el Ministerio de Sanidad ha reconocido que no elaboró ningún informe específico para avalar dicha manifestación. Borja Negrete, cuéntanos. Hola Ana, pues efectivamente, eso ha podido comprobar Voz Populi a través de las resoluciones del Consejo de Transparencia. Hemos visto que el Ministerio de Sanidad confiesa
que no hubo ningún informe específico que avalase epidemiológicamente que se pudiera celebrar esas manifestaciones. Recordemos que se concentraron cientos de miles de personas aquel 8 de marzo de 2020 y que solamente unos pocos días después, el 14 de marzo, se establecía el estado de alarma. El Ministerio de Sanidad lo dice, es el Ministerio del Interior quien dé esa información, pero nosotros hemos hablado con Interior y tampoco tienen informes sanitarios al respecto. Claro, entonces, Borja, ¿en qué se basaron para avalar sanitariamente esta manifestación? Pues lo que da un poco la sensación, teniendo en cuenta lo que declara también Igualdad, que es que ellos se basaron un poco a la hora de promover las manifestaciones, en lo que decía públicamente el Ministerio de Sanidad, es que no había ningún tipo de informe. Y yo creo que hubo bastante confianza en que la situación, pues que en España no iba a pasar nada, a pesar de que hay que recordar que ese mismo fin de semana en Italia se confinaba Lombardía y otras 14 regiones. Por la propagación del virus. Así que no hay ningún argumento sanitario, no se hizo ningún informe para avalar estas manifestaciones. Pues muchas gracias, Borja Negrete, por esta información. Ya saben que si quieren saber más pueden suscribirse a este canal de YouTube, den también a me gusta y así podrán estar al tanto de todas nuestras noticias. Con esta información de Borja Negrete nosotros abrimos la mesa de análisis porque vamos a hablar de la manifestación que se va a celebrar o no el próximo 8 de marzo. Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Irene González, que has hecho un esfuerzo por estar aquí. No se asusten si la ven con la pierna levantada. Es que ha tenido un esguince, pero bueno, has podido llegar, que es lo importante. Encantada de estar aquí. Queremos hablar sobre qué va a pasar el 8 de marzo. El delegado del Gobierno en Madrid ha dicho que va a autorizar manifestaciones siempre y cuando sean de menos de 500 personas, ¿no, Alejandro? Sí, hombre, de entrada lo que suena es un poco extraño, teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado, que sabemos que esa manifestación del 8M forzó a que se mirara para otro lado, a que se escondieran informes, a que incluso se cesara, acordaos que se cesó al responsable de seguridad de la Policía Nacional porque estaba comprando mascarillas para que los policías los tuvieran en el aeropuerto y en la frontera, en las aduanas. Directamente se ocultó. Vamos a repetir la misma operación. Yo hoy cuando he oído al delegado del Gobierno, al señor Franco, diciendo manifestaciones, sí, pero de 500 personas. Vamos a ver, ¿por qué de 500 personas y no de 450? ¿Quién pone el límite? ¿A qué expertos han consultado? Son los expertos de Illa, que ya no está, de Don Simón, que tampoco sabemos muy bien si tiene expertos. A mí me parece una temeridad. No puede seguir para adelante este proyecto. Es una temeridad y a mí, desde luego, no me sorprende. Después de lo que pasó el año pasado, que lo hemos sabido encima ahora, no 23.000 muertos se podrían haber ahorrado respecto de cifras oficiales. Por supuesto, una vez más, el Gobierno continúa en su proyecto ideológico, no le importan en absoluto los ciudadanos, miente. Hoy se supone que era una sesión para rendir cuentas en un estado de alarma. ¿Y qué rendición de cuentas ha hecho este Gobierno? ¿Cuál ha sido la crítica, un fracaso tras fracaso en la vacunación y la oposición? ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora? Porque quejarse porque vaya a haber una manifestación no es el centro, es la inutilidad Pero se del ríen Gobierno. de la gente, porque es que al final lo que estás diciendo es, hombre, pues manifestaciones sí, de 500 personas, pero entonces, ¿cuántas? ¿En Madrid puede haber una manifestación en cada plaza? De 500 personas aquí, 500 personas allá, entonces la Semana Santa de Zamora, que en mi pueblo, 500 personas aquí, claro, que ya se ha dicho que no se va a celebrar, es como una especie de gran burla, todo en aras de lo que tú dices. Al final el 8M se convierte en una especie de gran tótem sagrado impulsado porque lo están impulsando desde el Ministerio de Igualdad y desde las organizaciones que lo están montando o que lo están preparando y están diciendo que el feminismo inunde las calles. ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Te crees que eso se puede, se puede aguantar? Sí. A mí me parece una provocación. Ellos quieren precisamente eso, provocar. Igual que Hassel dicen que es libertad de expresión, cuando no es así, resulta que esta manifestación es feminismo. No es verdad. Lo que hicieron ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, fue el grito de que muera la inteligencia. Es que ya ni siquiera se puede mantener una conversación sobre cómo mejorar la normativa en feminismo. Es que ya no se establece ni un debate en el lugar que se ha creado para debatir las cosas, que es el Parlamento.
En aras de la inteligencia tenemos que ser razonables y rendir un homenaje a la ministra de Sanidad. La señora Darías, unas horas después de que el señor Franco dijera lo que ha dicho, que era como una animación a que salgan todo el mundo a la calle, ha dicho que por coherencia y responsabilidad que la gente no puede ir a esas manifestaciones. De hecho, escuchábamos al alcalde decir que iba a ser muy complicado controlar a tanta gente. Le escuchamos. Todos sabemos, primero, lo difícil que es controlar 500 personas y el número de 500 personas. En segundo lugar, todos sabemos que no se mantienen las distancias de seguridad. En tercer lugar, todos sabemos que la aglomeración puede suponer un factor de transmisión de riesgo. Por tanto, aunque solo sea desde el punto de vista simbólico, que por una vez el Gobierno renuncie a un mensaje político en beneficio de los ciudadanos, que se puede hacer de otra manera la conmemoración del 8 de marzo, que no es necesario que este año sean concentraciones. Pues menos mal que en Madrid sí que hay un alcalde sensato con la cabeza en su sitio, porque en los peores momentos de la pandemia él sí ha estado junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia del presidente del Gobierno y del vicepresidente, que no se les ha visto pasar ni por un hospital, ni por una residencia, ni nada. Y lo que comentabas antes del triunfo también de la inteligencia, dice de la ministra de Sanidad, tenemos también a un alcalde de Madrid que dice cosas sensatas. Se puede celebrar una reivindicación feminista de otra forma que no ponga en peligro la salud de la gente. Bueno, pues en sentido contrario también tenemos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que es el Pedro Sánchez de Ciudadanos, es la nada, ¿no? El aguadismo es un poco la nada, y sale un poco a defender, no sabe, él ni siquiera sabe muy bien qué, en plan de no, a salir a las calles, él siempre como en un discurso a la contra, él cree que de la presidenta, pero es en verdad a la contra del sentido común y de la idea. En el sentido común también hay que poner a Begoña Villacís, que ha salido también en la sensatez del lado de la inteligencia. Lo que pasa es que después de lo que hemos vivido el año pasado y lo que estamos viviendo todavía, y el mismo día que el presidente del Gobierno dice, oye, cuidado que hicimos mal la desescalada, lo que no podemos hacer es la barbaridad ahora del 8M en aras de una justificación ideológica que ya hemos visto lo que pasó. Pues Alejandro, Irene, si me permitís, vamos a dar paso a Miquel Jiménez, porque Miquel Jiménez, que se describe a sí mismo como feminista, femenino, singular. Miquel, adelante. Bueno, la verdad es que feminista tienes que serlo, porque el que sostenga que por el hecho de ser mujer tienes que cobrar menos que un hombre es un cretino. El que sostenga que por el hecho de ser mujer no tienes que acceder a determinados puestos de responsabilidad es un cretino. Femenino, pues sí, yo soy de los que abren puertas, yo soy de los que les gusta pagar, yo soy de los que, en fin, yo soy de aquellos amantes a la antigua que regalan flores. ¿Qué le vamos a hacer? 62 años. Ahora bien, singular, porque a mí me parece que estos tíos son unos auténticos canallas. Están jugando con la salud pública. Y si yo tuviera un bar en Madrid, yo abría el 8 de marzo, porque si en una terraza no se pueden juntar 6 personas, 8 personas, 10 personas, pero se pueden juntar 500 personas en la calle, todos allí gritando, no se sabe muy bien qué, porque crean ustedes, el feminismo no es esto que defienden esta gente, ¿eh? El feminismo es luchar por la igualdad de los sexos, no por la predominancia de un sexo sobre otro, que eso sería el machismo visto desde el otro lado. Por lo tanto, hosteleros de Madrid, hosteleros de toda España, hosteleros de mi Barcelona, abrid el día 8 de marzo, os ponéis todos una camiseta lila y decís que estáis por luchar contra el heteropatriarcado. Y ya está, y así os ahorráis la multa de estos cerebros que lo único que saben hacer es cortina de humo detrás de cortina de humo. Ya, parece un fumadero de opio la Moncloa ya. Primero por las ideas que tienen, y segundo por el humo que hay. Que saquen las terrazas, ¿no? Que allá vamos 500. Pero que saquen Miquel, 500 que los que están haciendo el lila ya sabemos quiénes son, que es que al final lo del feminismo, como está todo desvirtuado, el único feminista que queda auténtico eres tú. Todo lo demás que estamos viendo por ahí está desvirtuado. Y otra cosa, no es la supremacía de un sexo sobre otro, lo que ellas están planteando, sino de una ideología sobre la eliminación del pensamiento, que es un poco la ausencia de pensamiento en el caso de la ministra. Bueno, Miquel Jiménez, muchísimas gracias. Alejandro Vara, Irene González, gracias a los tres por estar aquí. Pasamos nosotros a la despensa.
Y en esta sección de la despensa queremos hablarles de la historia del negocio de la cosmética. Ellas fueron pioneras en esta industria que a día de hoy genera millones de euros en beneficios. Y vamos a hablar con Tomás Morales para que nos dé los nombres de algunas de las protagonistas que revolucionaron este sector. Y vamos a empezar, Tomás Morales, con la que popularizó el pintalabios rojo. Así es, ella es Elizabeth Arden, que no solamente popularizó el pintalabios rojo, sino que revolucionó completamente el mundo del maquillaje, porque hasta ese momento era algo muy asociado con la prostitución y las mujeres de mala vida, y fue ella la que definió el maquillaje de las damas y las señoras de la alta sociedad. Y luego, además de eso, pues popularizó el pintalabios rojo porque estamos en la época de las sufragistas, se manifestaban por la Quinta Avenida y ella decidió regalar a cada una de las mujeres que se manifestaban un pintalabios rojo que se convirtió pues, en un símbolo de empoderamiento femenino. Siempre hay mucha historia detrás de una simple barra de labios. La segunda mujer, Estée Lauder. Estée Lauder podemos decir que es la pionera en usar técnicas de marketing para vender sus cosméticos. Ella lo que hacía era convencer a las señoras que estaban en los salones de belleza, en los secadores, para hablarles de las maravillas de sus cosméticos y dárselos a probar. Entonces, con esta filosofía fue empezando a vender y a vender y a vender, y el boca a boca hizo que se convirtiese en la gran marca que soy. Además, otra de las cosas que hizo como innovación fue regalar muestras. Ella prefería que sus compradoras, antes de comprarse el producto, probase estas pequeñas muestras para ver si le venían bien o le venían mal. Y Tomás, brevemente, el waterproof, la máscara de pestañas resistente al agua, ¿también tiene historia? Tiene historia, es Helena Rubinstein la que creó este sistema waterproof, y es una historia que está relacionada con el deporte porque ella lo diseñó para el equipo olímpico de natación sincronizada del año 39. Pues Tomás Morales, muchísimas gracias por este repaso a la historia. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí esta edición de Barra Libre. Ya saben que pueden vernos en la web de Voz Populi, seguirnos también en YouTube, y si quieren escucharnos lo pueden hacer en Spotify o en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros volvemos mañana, como siempre, con muchos más temas. Cuídense.